Los 10 mejores delanteros extranjeros en Liga MX, desde el arranque del milenio del 2000 a la fecha. Una lista larga de la cual tendríamos para escoger infinidad de personajes. Solo 10 entran al último corte, los que más tantos hicieron, los que más campeonatos levantaron, los que más impacto tuvieron, o bien una combinación de todas ellas. Este es el top 10 de delanteros extranjeros en Liga MX. Número 10, Bruno Marioni, impacto de inmediato. Ídolo y leyenda en Pumas, venía a préstamo del Tenerife de España y llegó para quedarse siempre. Lo traía Arturo Elías Ayub y un ojo clínico de su entrenador Hugo Sánchez. Encontraba un perfil bastante similar a lo que él fue como jugador. Zurdo, rematador de cabeza, con movilidad por todo el área, efectivo y aparte festejando como Hugo Sánchez. Goles complejos, goles sencillos. En su primer torneo campeón de goleo y campeón del fútbol mexicano. En la UNAM lo amaban. Era ídolo, era figura, la auténtica estrella, goleador en nuestro país y también en torneos internacionales. Porque cuando disputó la Copa Sudamericana, fue también campeón de goleo y llegó hasta una final misma que les robó Boca Juniors. En CU lo querían para toda la vida. Él se quería quedar toda una vida. Había hecho un clic único con la afición, pero la llegada del Tuca Ferretti como director técnico conflictó su paso y tuvo que salir del Pedregal, llegando a Toluca. Un solo semestre con los Diablos y de nueva cuenta campeón de goleo. Le pegaron una paliza a los Tigres 7-0, él mandándose un póker. Crack total. Con los choriceros portaba la 9 de Saturnino Cardoso y le hacía el mejor de los honores, porque así como marcaba en el campeonato regular, también lo hacía en liguilla. Gol en los cuartos, gol en las semis y en la final ante las Chivas del Chepo, gol en el partido de ida, gol también en la vuelta, en la Bombonera. A pesar de eso, de tantos goles y de goles tan importantes, el Bofo Bautista, Osvaldo Sánchez y en general todo el cuadro rojiblanco fue mejor. Así que Bruno se quedó sin su nueva estrella. Era tal el nivel mostrado que llamó la atención de vuelta en su país. Así que Boca Juniors, el mejor club en Sudamérica, se lo llevó, prometiendo grandes cosas, grandes números y con ellos levantó una Copa Libertadores. Pero su destino le pertenecía a nuestro país. Rápidamente volvió para hacerse capitán del Atlas. Con los zorros a hacer más goles, incluso en Libertadores marcándole un doblete justamente a Boca para llevarse uno de los triunfos más icónicos en la historia de este equipo. Más de 90 tantos en México. Jugando para Pumas, Toluca, Atlas, Pachuca o Tecos. 2 veces goleador de la Liga MX. Goleador de la Sudamericana, leyenda e ídolo universitario. Zurdo, letal, icónico. Del 2004 al 2009, Bruno Marioni. Número 9, Julio César Furch, apodado La Jirafa. Un delantero del cual me parece que su principal virtud no era su altura, su remate de cabeza o su constancia. Me parece que era su capacidad asociativa. Esas tremendas duplas que llegó a armar. En el Veracruz con el Queco Villalba. En Santos con Giannini o Cabecita Rodríguez. Y bueno, de Atlas, ¿qué les digo con Julián Quiñones? Era un delantero efectivo, un buen cobrador de penales, sino que se lo pregunten a David Medrano con su mítico gol de Furch, gol de Furch, gol de Furch. Un poste increíble porque al pensar en él, en su juego, lo recordamos con esos despejes largos en los que él ponía el cuerpo. Bajaba el balón de cabeza o de pecho sirviendo a los que le venían por bandas como fueran Julián o Cabecita, para armar y construir una jugada que él siempre llegaría a rematar. Furch no fue campeón de goleo, pero él no necesitaba de eso porque a donde fue, triunfó. Primero con unos tiburones rojos del Veracruz que se recuerdan con cariño. Y cuando yo les decía lo de triunfar, no me refería en sentido figurado, me refería literalmente. Porque en el Puerto Jarocho levantó un trofeo de Copa MX y siempre de los siempres marcando en las finales. Por ejemplo, en ese título de Copa, doblete ante el Necaxa en la final. Después emigró a Torreón para salir campeón con Santos siendo la estrella, marcando un doblete en semis para pasar del América y en la gran final, gol en la ida ante el Toluca, gol en la vuelta en la Bombonera, con el cual se definió la nueva estrella guerrera. Y bueno, en la academia, con Atlas, ¿qué decir? Una legendaria dupla la que formó con el delantero colombiano. Si ya era reconocido a nivel nacional, si ya era admirado y respetado, lo que pasó en Guadalajara fue de inmortalizarlo dentro de nuestra liga. Llegó como refuerzo estrella, de inmediato se lesionó, volvió entre preocupaciones y de inmediato don Julio César Furch,
siendo clave en el esquema de juego de Diego Coca. Y si necesitaban goles importantes, él siempre respondiendo. Gol ante la Fiera en la final de ida y nada más y nada menos que en la vuelta, el penal definitivo para regresar al rojinegro a la senda del triunfo después de 70 años de sequía. Y en el B, otro tanto más. En la vuelta con Pachuca, el gol de la tercera estrella. Así que Furch en nuestro país, arriba de 100 goles marcados. 2 títulos con Atlas, 1 con Santos, una copa con el Veracruz. Me hubiera encantado verle en un grande o bien jugar una Libertadores, pero no me queda duda de que este hombre es top 10 del 2015 al 2023, la jirafa Furch. Número 8, Rogelio Funes Mori, RFM, el mellizo de oro, el que llegó entre malas referencias del extranjero porque en River fue criticadísimo, el que llegó con mucha presión porque los de enfrente tenían brillando a un francés. Y a pesar de toda esa presión y crítica, terminó siendo el ídolo de la pandilla, el goleador histórico de un club tan importante y exigente como es el Club de Fútbol Monterrey. Funes, desde que llegó, impacto, con una plantilla muy bien recordada dirigida por el turco Mohamed, recibiendo asistencias de Edwin Cardona, del Pato Sánchez o Dorlan Pavón. Cuesta el entender cómo es que con este equipazo y con el nivelazo que tenía el delantero argentino, no levantaron campeonatos. Estaba en su mejor momento, hacía goles importantísimos, siempre vacunaba a los Tigres, identificado de inmediato con la gente. Era el nuevo Aldo de Nigris, el nuevo consentido de la afición, pero el gigante de acero algo tiene que no se les daba. La final contra Pachuca dolió y caló por el momento en el que cayó ese gol que los liquidaba. ¿Y qué decirles de esa final regia un solo año después? Aún así, Funes Mori fue persistente, no salió del equipo, no se rindió porque sí o sí tendría que salir campeón con los Rayados. Fueron 8 torneos, 4 años de espera hasta que ese momento llegó. ¿Y qué forma de llegar? En el 2019 ante el América, en el que él marcaba uno de sus mejores goles, una chilena espectacular para que el Monterrey pudiera levantar su 5ª estrella. Cualidades en él, sus voleas, su remate de cabeza, su movilidad dentro del área. Un delantero que te podría fallar alguna sencilla o clarita, pero sorprenderte con alguna jugada sin ángulo de donde sacaba un riflazo. Y también una forma sencilla para dimensionar el peso delantero que fue, es el recordar todo el proceso largo que pasó Tata Martino y compañía para naturalizarlo y convertirlo en jugador mexicano. 2 Conca Champions, una Liga MX. Jugó 2 mundiales de clubes, uno en el que le marcó al Liverpool haciendo un partidazo. 2 Copa MX y nada más y nada menos que 160 goles con la pandilla. RFM, leyenda de ese equipo y sin duda de lo mejor que ha venido a nuestro país en las últimas 2 décadas. El mellizo de oro desde el 2015 hasta la fecha. Número 7, Mauro Boselli, el matador de barracas. Hombre de un solo club, un delantero siempre perseguido por el América, nunca cediendo, nunca abandonando a su fiera, con quienes llegó y conquistó de inmediato. En el 2013 se vestía de verde, regresaba al continente americano después de probar un rato en Italia o Inglaterra. En Argentina sí llegó a ser figura, llegó a ser seleccionado porque fue campeón de Libertadores con Boca, estrella en Estudiantes de La Plata, donde también ganó la Libertadores. Aterrizó en México para reforzar el cuadro de Gustavo Matosas, que ya amenazaba con hacer grandes cosas, pero lo que llegó e hizo Mauro me hace quedarme corto de palabras. Creo que es la definición de un delantero de área perfecto, letal, el auténtico matador. 11 goles en su primer torneo, se quedó solo a 1 de salir galardonado como el máximo anotador de esa apertura. 4 goles en un mismo partido y bueno, en liguilla, ¿qué les digo yo? Marcó en los cuartos de final de ida y de vuelta con Morelia. Le marcó a Santos Laguna en las semis de vuelta y en la final, gol al América en la ida y el gol en el Azteca que convirtió a la Fiera en campeona solamente un año después de ascender. Desde ya, leyenda esmeralda. Pero faltaba el otro semestre, el segundo a la cuenta, el bicampeonato donde nuevamente se vistió de héroe, haciendo el gol en la vuelta ante Pachuca para mandar el encuentro a la prórroga, donde la Fiera salió campeona nuevamente, bicampeona. Y a partir de ese momento, aunque no volvió a festejar en lo colectivo, sí lo hizo en lo individual. Goleador en el Apertura 2014, en el Apertura 2015 y en el Apertura 2017. 3 títulos de goleo, los mismos que nada más y nada menos André Pierre Gignac. 130 goles en total.
Se quedó solo a 6 de ser el anotador histórico del club, aunque a pesar de no lograrlo, en esa ciudad del Bajío es más que un ídolo, es su matador. Mauro Boselli, del 2013 al 2018. Número 6, Salvador Cabañas. Una lástima el cierre de esa carrera, porque decir que pintaba para grandes cosas me parece poco. Vendrían sus mejores momentos. Había llegado a los 30 años, tendría en ese mismo 2010 un mundial con Paraguay, pero tuvo que llegar el JJ. Tuvo que llegar esa ida al bar y todo cambió. Pero eso no quiere decir que no tiene méritos para entrar acá. Y sí, tenemos que apelar a algo más subjetivo que numérico, porque él no tuvo los trofeos que sí consiguieron Boselli, Furcho, Funes Mori. Él no estuvo en las mejores épocas de sus equipos. En Jaguares de Chiapas claramente no conseguiría nada y con el América se quedó cerca en el Last Dance del Cuau y después crisis gigantescas, dirigido por Brailovsky, Romano o Juan Antonio Luna. Pero lo que individualmente hacía Cabañas era bestial, en verdad bestial. Un físico poco común para un delantero de esa calidad. Con la pierna que gustes la mandaba a guardar. Una potencia en las piernas que pocos. Riflazos desde fuera del área. Impredecible dentro de la misma para los porteros. En un espacio reducido, sin tener libertad, sacaba el disparo y siempre era gol. Y yo a Chava no lo pongo más arriba porque le faltaron títulos. Solo por eso. Ya que por él solito me parece que consiguió algo que nadie más en México lo podría hacer. Fue bicampeón de goleo en la Copa Libertadores. 2 veces goleador de un torneo tan importante, haciendo tantos claves como el de aquella remontada a River Plate o bien al Flamengo en su cancha. Fueron 163 partidos jugados con el AVE, 98 goles. Traía ritmo de superar a Sague, al número 1. Así de difícil suena, así de claro lo digo yo. Ya quisiera Henry o cualquier delantero de esta institución tener el ritmo goleador que el paraguayo acarreaba. Era más que un ídolo, era más que una figura. En el América lo era todo. Era el América de Salvador Cabañas y entonces adiós a su carrera. De la noche a la mañana se tendría que frenar. Su vida corría un enorme riesgo y a pesar de salvar su salud, su carrera se tuvo que ver sacrificada. Así que nos quedamos con el hubiera. ¿Qué hubiera pasado con este hombre? Eso sí, sin duda dentro de los mejores. Del 2003 al 2010, Salvador Cabañas. Número 5, Paulinho. Un legado aún grande por escribir, pero de momento, con lo que ha hecho en escaso año y medio, ya es suficiente. Ya basta para entrar dentro del top 5. 3 torneos, 3 campeonatos de goleo, bicampeón del fútbol mexicano. Siendo este número 26 la última pieza en el rompecabezas de este equipo. La última pieza que faltaba para que rompieran su larga sequía de 15 años. Combinarlo con la tremenda forma de Alexis Vega o el liderazgo del Turco Mohamed. Y es que a pesar de que Alexis o el Turco se llevan todos los reflectores, lo de este hombre es sublime. No tiene que ser espectacular. No tiene que marcar desde fuera del área ni ser carismático. No tiene que tener tatuajes ni el pelo largo. Tienes que ser letal. Y nadie lo entiende de la misma forma que hoy lo hace Joao Paulo Díaz. Llegó sin mucho marketing, sin mucha publicidad. Y en una Liga MX en la cual compiten por ver quién trae a la más grande figura o la más grande estrella, la directiva choricera se empeñó en traer a alguien que cumpliera con las necesidades de su cuadro. Y le dieron justo al clavo. ¿Cómo quieres los goles? ¿Con potencia, con zurda, con diestra, de cabeza, de penal, de córner, con colocación, con jugada asociativa? Como sea. 47 goles en solo 67 partidos. Fue clave en la primera estrella que consiguió con su Toluca, pero aún más importante en la segunda, porque ante la ausencia de Alexis, él tomó el liderazgo y marcó en cuartos, en las semis y también en la final. E insisto, lo que más me impresiona es su ritmo. Solo cuenta con 33 años, solo ha estado 3 torneos. Él mismo se dice enamorado de nuestro país, de nuestro fútbol, y su efectividad es del 100%. Todos los torneos que ha disputado ha salido goleador. Hay muchos en esta lista que presumen 1 o 2 campeonatos de goleo. Él 3. Ya se encuentra sin duda en la élite y por supuesto que con posibilidad de aumentarlo mucho más, porque este conjunto escarlata tiene aún bastante por entregarlos, pero yo, por el momento, a Paulinho lo meto aquí, en 5º lugar. Sé que asusta y que muchos nos detendremos a decir que no, que ha habido otros mejores, pero con esos números,
Con esos récords y esos títulos levantados, ¿por qué no reconocer a Paulinho como un top 5 en lo que va del milenio en Liga MX? Si te está gustando esta crónica y si ya conoces el canal Padigol, te invito a que te registres en Stake, porque ellos son nuestros patrocinadores oficiales y al jugar 400 pesos te devuelven 400. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Si te gusta Padigol, apoya registrándote en Stake. Número 4. Chucho Benítez, Don Cristian Benítez. La definición perfecta de un delantero potente. Qué potencia de hombre, qué velocidad, qué fuerza en las piernas, qué forma de quitarse de encima a los defensores y qué fuerza para disparar al arco. Un garantizado el que le marcara a Pumas y mientras jugaba en Santos, un garantizado el que le marcara justamente al América. Hoy se dice que los guerreros son la cantera, las fuerzas básicas de las Águilas, pues me parece que ese término nace de lo que inició este ecuatoriano. Porque a pesar de que toda la liga lo quería, los de Cuapa se lo llevaron. En la comarca fue crack, a tal nivel que se fue a Inglaterra, a la Premier League a préstamo. Hasta eso le llegó a alcanzar, eso sí. En el viejo continente no le fue de lo mejor y volvió, para seguir hinchándose de goles y después mudarse a la Ciudad de México. Realmente su paso por el América fue muy breve, aunque se recuerda por toda una eternidad. Fue uno de los primeros delanteros que yo vi que realmente envidiaba de no tenerlo en mi equipo. Creo que a nadie le caía mal, a nadie. Qué dupla la que armó con Raúl Jiménez, con zurda o con diestra. Creo que me podría extender al recordar su forma de juego, su nivel y su calidad como delantero. Pero no es necesario. Todos sabemos que lo del Chucho fue sublime. Una lástima y una tristeza que se haya querido ir tan pronto de nuestro país, apenas a sus 27 años. Solo 27 añitos. Y bueno, peor lo que sucedió recién llegado a Qatar. Que en paz descanse Don Chucho Benítez, leyenda americanista y sin duda alguna uno de los mejores delanteros de la Liga MX. Yo, en los últimos años, lo coloco en cuarto lugar. Número 3, el hombre venido del planeta Gol, Humberto el Chupete Suazo. Un perfil diferente, no era el hombre de área, a ese puesto le pertenecía a Aldo de Nigris. Pero eso solo lo hace ser aún más grande, porque con los Rayados fueron 121 goles y 77 asistencias. Una locura total y aparte, hombre de finales. Era un garantizado el que marcara cada que Monterrey llegaba a un partido de esta magnitud. Era el dolor de cabeza de muchísimos defensores. Hoy en día, cuando se les pregunta quién fue su peor pesadilla o el delantero más difícil de marcar, generalmente contestan Chupete. El comandante de una generación legendaria para este club, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich. Era ese tipo de delantero que todos, hasta los propios Rayados, deseaban verle jugar en otro lado, porque se creía que tenía la calidad para jugar en un tope europeo. Sí se fue a España, pero no le resultó el plan. Él estaba destinado a triunfar en la Sultana del Norte. Calidad como pocos. Diría yo que el delantero más completo de esta lista, porque el chileno lo hacía todo. Sin tener el mejor físico posible, sin ser alto, pero con las dos piernas amaestradas. Un auténtico ambidiestro. 2 ligas, 3 concas, goleador de Liga MX en una ocasión, el hombre venido del planeta Gol, el tercer lugar. Número 2, André Pierre Gignac, 10 años, 5 ligas, impacto de inmediato y no solo en Nuevo León. Es él el responsable de que en todos los otros clubes busquen su crack. Hacen su scouting, su rastreo, su exploración en España, en Argentina, Inglaterra, Alemania o en la misma Francia. Todos quieren su Gignac, nadie lo consigue, porque el bómboro es único. Es además de hablar de un portento físico, de un monote, de un delantero grande, es hablar de un tipo inteligente, que supo cómo ganarse a su gente, que vino con un plan, conquistar México. Él no llegó escondido entre capuchas, sudaderas y guardaespaldas. Él llegó con sombrero, con bufanda, con la seña de libres y locos. Él llegó listo para jugar. Recién aterrizado disputando semis y final de Libertadores. Recién aterrizado campeón de Liga MX marcando gol en la final de ida y en la de vuelta. Campeón de nueva cuenta el año siguiente contra América. Final regia, campeón 2019 ante León, campeón siendo un viejito en el 2023 contra Chivas, campeón. Le costó infinidad de tiempo lograr la conca, pero también ahí, campeón. Y él no se tomaba nada a medias. Él no solo eran los títulos colectivos por culpa del equipazo que comandaba el Tuca Ferretti. Él ganaba todo a nivel grupal, todo a nivel individual. 3 campeonatos de goleo, 221 tantos con una misma institución, quedando muy cerca de don Saturnino Cardoso. 40 años y aún compite.
40 años y aún participa para que sus Tigres ganen su 9ª. André es el mejor con diferencia en esta generación. Para los penales, maestro. Para los tiros libres, aunque no se vea con esa calidad, también. Goles desde lejísimos, buenísimo. Ha hecho de tijera, ha hecho de volea, ha hecho en finales, en semis, en cuartos o hasta en lugares impensados, como por ejemplo en el Mundial de Clubes, donde se llevó otro título de goleo y aparte un balón de plata posando junto a Kimmich o Lewandowski. Gignac es más que un goleador o nuestro mejor jugador. Gignac ha hecho infinitamente más grande nuestra liga, llevándola a un plano internacional. Porque mientras portaba la playera de la selección francesa, seguía hablando en español o haciendo esa seña tan especial para sus hinchas, la doble L de los libres y locos, jugando incluso una final de Eurocopa, algo más que impensado en México porque Gignac no ha sido un delantero extranjero cualquiera, ha sido el mejor en mucho tiempo, ha sido, o al menos me parece, uno más de los nuestros, André, el número 2. Y es que si queremos hacer una lista, un top de lo que sea Liga MX, hasta arriba siempre estará el Príncipe Guaraní. Si hablamos de los más campeones, está él. De los máximos anotadores en finales, está él. El máximo anotador en liguilla es él. De los mejores extranjeros está él. Y bueno, qué decir, en este top, los mejores delanteros que han venido a nuestro país en las últimas décadas. Número 1, José Saturnino Cardoso, el Diablo Mayor, el Príncipe Guaraní, el mejor sin duda alguna. No ha habido ni creo que habrá alguien como él. No necesitas de goles de espectáculo, necesitas de goles. Esa era su labor, eso le pedía ni en verdad nadie como él. No puedo explicarme cómo es que hizo 29 goles en un mismo torneo y al siguiente 21. Todo esto en fechas regulares, sin contar liguillas, porque si quieres contar liguillas, aquí también para aventar para arriba. Es el máximo anotador en finales de Liga MX. 4 campeones de goleo, 4 campeonatos de Liga MX. Fue el mejor goleador del año a nivel mundial. Así de impresionante. El máximo anotador en el mundo. Se fue a préstamo con el Cruz Azul para ayudarlos en Libertadores. Hizo goles y estuvo muy cerca de conseguir esa hazaña. 258 goles con una misma camiseta. Yo no lo vi jugar. Yo no lo puedo entender ni comprender de la misma forma a los que sí lo hicieron. Pero me he documentado, he escuchado, he leído y he visto. Respeto y sé que no hay nadie como Pepe. Sé que al hablar de la Liga MX, de sus mejores momentos, saldrá su nombre. Al decir Toluca, de inmediato piensas en él. Porque si delanteros hablamos en nuestra liga, siempre de los siempre se sabrá que el uno, que el trono le pertenece a un paraguayo, a un diablo, al Príncipe Guaraní, al hombre de los 258 tantos, a José Saturnino Cardoso.